Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de La Cara del Futuro. Los estamos retomando después de casi 2 años. Ahora, pues como legislador, muy contento de empezar esta nueva etapa con una invitada de lujo, invitada de honor, la maestra Tatiana Cloutier Carrillo, que es directora del Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el Exterior, exsecretaria de Economía, exdiputada federal y pues bueno, un referente para los que militamos y participamos en la 4T. Maestra, ¿cómo está? Pues muy contenta de estar aquí y poder platicar con la gente de Nuevo León. Muchas gracias por acompañarnos. Hay muchos temas que creo que son importantes, pero yo quisiera empezar con el primero, que es hablar un poco de este primer año del gobierno de la presidenta Claudia. Creo que se decía mucho por parte de algunas personas opositoras al régimen, particularmente en Nuevo León, que decían que pues, México se iba a convertir en Venezuela, que el dólar se iba a ir a 30 pesos, que la presidenta Claudia no iba a poder tener el temple o la fortaleza para hacer frente a un posible gobierno de Donald Trump. Al final sí ganó Trump y hoy tenemos esta situación. Y creo que hoy vemos un saldo favorable. O sea, vemos que ha continuado la tendencia en disminuir los homicidios, sigue bajando la cantidad de personas viviendo en pobreza. En Nuevo León, solo el 0.5% está en pobreza extrema. Platíquenos un poco. Yo creo que es, primero que nada, la doctora ha hecho un trabajo extraordinario en varias vertientes y una de ellas ha sido en atender el tema internacional. En el tema internacional yo creo que hay dos puntos que no podemos perder de vista. Uno de ellos efectivamente ha sido su relación con el país vecino y cómo ha hecho frente a esto. Y ahorita, bueno, viene ya el inicio, que Marcelo Ebrard se hace cargo de esta parte, el inicio de la negociación de la renegociación, del TEMEC y que están ahorita trabajando. Sin embargo, paralelamente, la doctora ha hecho un trabajo, repito, extraordinario. Ya se reunió con el primer ministro de Canadá y esto viene a fortalecer de alguna manera la relación con Canadá, en donde Canadá y México entienden la importancia que tienen de trabajar de la mano para poder hacer frente a una situación compleja que estamos enfrentando. Esto como por un lado. Por otro lado, el tema de Gaza y la votación de México en la ONU. El tema de Gaza, la doctora ha hecho un posicionamiento importante y ha puesto los puntos sobre las IES y creo que es también una postura importante en la mesa internacional. Y me voy a una de las partes que la vinculo con mi trabajo y ahorita entro al tema pobreza, economía y todo lo demás. En el eje que ha puesto con respecto a la población de México en el exterior y principalmente en los Estados Unidos. Dos cosas que han pasado importantes y ahorita no podríamos dejarlas de lado. Una de ellas es el tema de la lotería. En la lotería se dedicó a los migrantes, más de 100 millones de pesos fueron recaudados gracias a la participación de toda la población, tanto dentro como fuera de nuestro país, en términos de quienes hayan comprado boletos. Y de estos 100 millones que quedan, se van al apoyo de 10 consulados principalmente. No significa que los demás consulados no tengan el apoyo, sino significa que son los consulados que más requieren ahorita por la situación que se está viviendo con la política del vecino país. Entonces creo que estas son cosas importantes que hay que poner en la mesa y entender la complejidad del mundo donde tenemos pues una amenaza, o sea, donde esta guerra Ucrania-Rusia sigue, pero también la amenaza de Israel-Gaza y todo esto, esta complejidad que a pesar de la complejidad mundial, tenemos, bien lo dices, una situación positiva con respecto al peso y al dólar. Y me voy a los temas que hablabas. Primero que nada, el peso está en una situación fuerte ahorita, independientemente de la situación compleja internacionalmente. Tenemos también una parte importante donde las inversión extranjera directa sigue creciendo en nuestro país y lo que la presidenta le ha pedido a la clase empresarial mexicana es, o sea, juégatela y vamos a seguir invirtiendo en nuestro país y no solamente esperemos que tengamos inversión extranjera. ¿Por qué? Por los grandes posicionamientos que tenemos como país, al tener 14 tratados, al estar ya en la puerta para fortalecer y cerrar con Europa, y creo que esto se vuelve muy importante. Pero voy a meterme a dos temas que en Nuevo León creo que se vuelven bien importantes. Y uno tiene que ver con el tema de la seguridad y otro tiene que ver con el tema de
la reducción de la pobreza. No se nos puede olvidar que los temas de la reducción de la pobreza y pobreza extrema, que son temas que se han hablado mucho, se deben en mucho a la gran tarea que ha hecho el gobierno federal, y lo vinculo desde con Andrés Manuel hasta ahorita con la doctora. Hay personas que dicen han sido los programas sociales. No olvidemos que se hace una reforma y un planteamiento importantísimo de parte del presidente Andrés Manuel que viene de la mano con lo que la doctora le ha dado continuidad. ¿Cuál es el tema este? La mejora al salario mínimo. La mejora al salario mínimo ha ido de la mano, y aquí tenemos que reconocer el gran trabajo y el compromiso de la clase empresarial y de trabajadores y trabajadoras que han logrado ponerse de acuerdo para que este aumento vaya siendo de una manera muy importante algo que habían detenido por mucho tiempo por los temores a la inflación. Entonces creo que el tema de reducción a la pobreza se debe a la mejora del salario mínimo, número 1. Número 2, al tema que no podemos dejar de lado, que es la eliminación del outsourcing, que también la clase empresarial jugó un papel importante para dar este cambio. Y ahora la doctora acaba de poner un ingrediente nuevo, que es la inclusión, y voy a ponerlo de esta manera, la inclusión de los trabajadores de plataforma en un sistema ahorita piloteado, donde más de 1 millón de personas entraron al sistema formal o de derechos con respecto al IMSS. Y en este mismo tenor, también el hecho de que Marcelina, y se me fue ahorita el nombre de Marcelina, luchó a través de los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar, que pudiesen entrar también a tener derechos. Todo esto en conjunto logra que el tema de la pobreza se vaya disminuyendo, y los números han sido probados de diferentes maneras. Gerardo Esquivel lo ha puesto en la mesa, el INEGI lo ha puesto en la mesa, Coneval lo puso, o sea, de las mediciones distintas que se han hecho, los números han disminuido. Punto pobreza, y este trabajo se debe a la política de salarios y de mejoras de los trabajadores y trabajadoras que ha hecho la Cuarta Transformación desde la llegada de Andrés Manuel hasta la presidenta actualmente. Ahora me voy a la seguridad. Uh-huh. Efectivamente, a Nuevo León le ha ido mejor. ¿Cuándo le empezó a ir a Nuevo León mejor en el tema de seguridad? Cuando vino la coordinación de parte del equipo del nuevo secretario Omar Harfuch y del cambio del general en la zona militar aquí, ¿sí? O sea, no es solamente, y qué bueno que se esté dando, y también la llegada de un nuevo fiscal. No quiere decir con esto que el anterior no estuviese haciendo su trabajo, simplemente viene como pues un paso más firme que se da en este sentido. Entonces creo que estos factores han hecho que Nuevo León mejore en tema de reducción de la pobreza por las políticas públicas a lo largo de los 6 años de Andrés Manuel y el año de la doctora. Igualmente, en la parte de la seguridad, llega la doctora, cambiamos general y llega Harfuch, y se viene una estrategia de coordinación y empiezan a mejorar los números. De hecho, ahí, maestra, que en el tema de la pobreza, bien interesante cómo hasta el mismo expresidente Vicente Fox ya reconoció que fue un error el no haber aumentado el salario mínimo. Yo me acuerdo hace algunos años que decían, oye, es que si aumentan el salario mínimo ya no va a haber inversión. Y ya van 2 trimestres al hilo que México rompe récord en inversión extranjera directa. Creo que eran más de 26 mil millones de dólares a nivel nacional, que solo para darnos una idea, antes del 18, o sea, antes de los gobiernos de Andrés Manuel y de la presidenta Claudia Sheinbaum, el récord era como de 9,000. Así es. O sea, menos de la mitad. Y un punto más, aquí que lo estás diciendo, ¿no? Es no solamente el tema de la inversión, sino también la parte inflacionaria. La inflación viene relativamente controlada a pesar de las adversidades mundiales, porque y del juego de aranceles, vamos a ponerlo de alguna manera, en donde es un juego adicional en términos de incertidumbre, y la inflación la hemos traído entre un 3.8, un 4.5, y por ahí se ha estado moviendo y ha estado
controlada a lo que se esperaba por esta situación del presidente vecino con el tema de la incertidumbre de aranceles y también la incertidumbre de la renegociación del TEMEC. De hecho, ahí en el tema de aranceles, regresando un poco al tema de la política exterior del país, a nivel internacional han reconocido a la presidenta, varios jefes de Estado, por su templanza frente al reto estadounidense. Pues ha habido otros presidentes que dice mi mamá, el que se enoja pierde. Entonces, generan las calenturas de las discusiones y todo, generan una situación que al final no es provechosa para su país, cosa que en México no ha pasado, al grado que el mismo presidente estadounidense ha reconocido que México es un buen aliado, que se puede trabajar con México. Inclusive ayer, hace unos días comentaron el tema de seguridad, que también México ha tenido grandes mejoras. Y creo que es parte de esta visión que hay de que un gobierno tiene que pensar con la cabeza fría, por un lado, pero por otro lado, tener una política social fuerte. Ahorita cuando hablábamos de la reducción de la pobreza, se habla de más de 13 millones de personas, es más que la población de países como Noruega, Dinamarca, Israel. O sea, pues sería 2 Nuevo Leones, por decir. Sí, claro, bueno, o 2 Nuevo Leones, si lo queremos, podemos ir. Como algo local. Y eso ha sido gracias en gran parte a eso que comentaba, los salarios, el tema de la reducción del outsourcing, a los programas también. Y no lo decimos nosotros, lo dicen estudios de economistas que muestran cómo hay una relación en eso. Yo me acuerdo cuando empezaba a participar en la 4T en Morena, que había este tema de que los empresarios iban a ir de México y había quien decía, no, es que pues te ocupa irle bien a los de arriba para que le vaya bien a los de abajo, que somos una serie de copas en pirámide, le sirves a la de arriba y chorrea, ¿no? Pero ¿qué pasaba, creo yo, en otros gobiernos que cambiabas la copa de arriba y ponías una grandota? Y ya no chorreaba nada. Y no chorreaba nada a veces. Y otra cosa más, que creo que ahorita que lo estás poniendo en la chorreada así de arriba abajo, esta parte, y creo que es lo que ha cambiado en el modelo, ¿sí? El hecho de que la gente traiga dinero en la bolsa, mucha población traiga dinero en la bolsa, te genera que se mueva la economía local, que se mueva la economía en nuestro país, y esto la gente trae con qué comprar y pues mueves la economía. Bueno, de hecho en la pandemia, por eso aquí en México nunca vimos una noticia que quemaran un Walmart, que robaran un H-E-B. Digo, no quiero decir marcas, pero vaya. Sí. En otros países sí pasó. ¿Por qué? Porque aquí la gente tenía un ingreso y tenía con qué gastar. Y ese modelo económico, que es el modelo de estado de bienestar, creo que es importante decirlo, no viene de Venezuela, no viene de Cuba, no viene de Corea del Norte, viene de Estados Unidos. Franklin Roosevelt después de la Gran Depresión, para reactivar la economía, asesorado por economistas como Friedman y otros más, Keynes, perdón, sacan este modelo que al final, bueno, ya lo fueron perdiendo, pero creo que es importante decir eso, ¿no? O sea, el que México está implementando, o sea, no estamos improvisando, pues, o sea, se está probado que apostarle a la microeconomía, a que la gente tenga con qué gastar, estimula la economía. Las más grandes economías del mundo, Japón, Reino Unido, tienen, Alemania, su fortaleza en su mercado interno, en lo que la gente puede comprar adentro de su país. Así es. Y eso es parte de lo que se hizo con el hecho de que la gente traiga lana en la bolsa al mejorar el salario. Ahora, maestra, otro tema que ya lo mencionábamos ahorita, tema de seguridad. Se ha logrado disminuir sobre todo los homicidios en Nuevo León por la coordinación. Un tema importante tiene que ver con la nueva Ley Nacional de Inteligencia y Seguridad Pública. O sea, la doctora Claudia Sheinbaum implementa un modelo que ella como jefa de gobierno de la Ciudad de México ya había aprobado. De hecho, bueno, yo les comparto del 18, estuve trabajando como consultor y viajaba o vivía en México en varios momentos y fui testigo como de la Ciudad de México de Mancera a la Ciudad de México de la doctora Claudia hubo un cambio radical, ¿no? En toda la ciudad, ¿no? Y se basó en que las policías tengan capacidades de investigación para dar y desarticular las bandas. Ahí en Nuevo León el otro día escuchaba, creo que no conocía en Escobedo o en Apodaca, municipios de 500,000 de habitantes, que había 3 agentes del Ministerio Público o 4 agentes del Ministerio Público. Imposible. Pues, ¿cuándo se van a dar abasto? ¿A qué le van a dar prioridad? Pues obviamente al secuestro, a la desaparición, las cosas que requieren una atención inmediata. Pero un ciudadano de a pie que denuncia un robo, que denuncia una extorsión, que denuncia una cosa de esas, pues se va al buró, ¿no? Y aquí pega otra cosa que también es una política que se ha manejado, esta parte de hacer que más gente, más jóvenes estén en la escuela,
o estén con un apoyo para estarse capacitando y poder estar aprendiendo, te permite, que ha sido parte de lo que dicen, hay que darle por los dos lados, por la parte de investigación y la parte técnica y por la parte social, para que es ir cerrando la pinza y que tengamos menos gente en la calle. Porque en el tema de seguridad creo que participamos todos, directa o indirectamente. Y cuando digo participamos todos, estamos diciendo, si consumes droga, o sea, cada quien hace lo que quiere con su cuerpo, pero si consumes droga, vendes o compras, estás fomentando que esta inseguridad aumente. Esto es importante. Si la gente no tiene trabajo, no trae dinero en la bolsa, hace robos caseros, vamos a decirlo así, para donde te roba el teléfono, donde te roba una llanta, donde te roba un espejo para traerla en la bolsa. Y por eso la importancia de esta política que estamos hablando de mejora de salarios y todo lo que viene alrededor. Entonces es importante también la confianza que se genere en el modelo de lo que estamos hablando ahorita, de los cambios que ha hecho la doctora para la parte investigadora, para poder que se pueda cerrar la pinza con la cero impunidad. Maestra, otro tema también muy importante que tiene que ver con los migrantes, con el tema de migración. Primero que nos platique un poco qué hace el Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el exterior y que hacer un poco de hincapié por qué es importante que en Nuevo León y en México le entremos a legislar, a platicar y a hacer políticas en materia migratoria, que es ya, pues, si vemos la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, hubo jefes de Estado, incluido mismo Donald Trump, que dijeron que el gran problema o el gran reto, uno de los grandes retos del siglo XXI, es justamente los problemas sociales y económicos que genera el fenómeno migratorio. Vamos a ponerle, y voy a primero como, no me gustaría que se quedara esta parte del eco de que Donald Trump tiene o no la razón, ¿no? En esto, claro. ¿Sí? Creo que todos venimos de algún lugar, ¿sí? Y Estados Unidos, no olvidemos que se forma a partir de la migración. La historia de las 13 colonias y de ahí le seguimos, ¿no? Entonces creo que vale la pena dejar esto aquí. Y también inclusive dentro de nuestro propio país tenemos una migración interna, ¿sí? La gente se mueve por motivos de trabajo, por motivos de estudio, por motivos de diferentes circunstancias. Y voy a volver a darle crédito al presidente Andrés Manuel y al proyecto que ahora la doctora está siguiendo en la segunda etapa, de todo lo del sureste. El sureste mexicano dejó de crecer por mucho tiempo y porque dejó de crecer por mucho tiempo y porque no había inversión y no había fuentes de trabajo, la gente migraba hacia el norte del país y todo lo que conocemos y se desata. Pero me regreso a contestar la pregunta. El gobierno federal tiene 3 maneras de atender la parte de la movilidad humana. La primera de ellas es la movilidad que viene de fuera hacia nuestro país y lo hace a través del Instituto Nacional de Migración. Y ahí tiene que haber políticas para ver cómo la nueva recepción en las ciudades donde viene población, y aquí lo vemos, llega una cantidad de población que viene de otros lugares del mundo, especialmente de Centroamérica, que viene a nuestro país, viene a nuestro estado, y aquí en el estado, ¿qué es lo que tenemos? Algunos centros para atender migración que están ahorita elaborando para poder decir, tenemos falta de mano de obra y entonces están contratando a estas personas y apoyarlas a que puedan entrar en un esquema legal para que puedan tener el acceso al trabajo. La otra manera, ¿cómo lo atiende? A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores tenemos la red más grande de consulados en el mundo y en esta se atienden por 2 partes, por la parte de documentación y la parte de protección, más todo lo demás que vemos que hacen muchísimo el gobierno a través de sus embajadas y sus consulados, y luego viene la parte del Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el exterior, que algo bien importante. Hay quienes dicen, le crearon un puesto a Tatiana. No nos equivoquemos. El Instituto de Mexicanos y Mexicanas en el exterior lo crea el presidente Vicente Fox e inicia con una serie de tareas que han ido avanzando a partir de las necesidades propiamente que va teniendo nuestra población que reside fuera de México. Primeramente tenemos el 80% en los Estados Unidos, tenemos luego Canadá, tenemos España, tenemos Alemania y tenemos Reino Unido y Chile. Son como los lugares donde más población tenemos fuera de nuestro país. Y lo que hace el gobierno mexicano es atender a través de los consulados con un cónsul comunitario, que es la parte que hace el instituto, a través de ventanillas, que así le llamamos, ¿no? Tenemos ventanillas de educación, tenemos población y así empezó con Vicente Fox.
el hecho de que pudieran estar capacitando a través de INEA y nosotros con aliados en los Estados Unidos para que la población que se fue y no sabe leer y escribir pueda aprender a leer y escribir, ¿no? Tenemos también educación cívica. Esta parte es un ingrediente nuevo en donde recordemos que las personas que tienen nuestra nacionalidad y viven en el exterior se han manifestado poco a poco y han logrado el voto desde el exterior, y no solamente eso, sino tenemos ya ahorita 5 diputadas migrantes, bueno, un diputado migrante, 4 diputadas y una senadora migrante. Son derechos que se han conquistado a partir de las modificaciones a las leyes electorales para que los migrantes de nuestro país que están en otro lugar no pierdan este derecho. Luego tenemos también la parte cultural, que la cultura, nos lo dicen todos, es como el pegamento, que independientemente de donde te encuentres fuera del país, es esta parte que te une a tus raíces y también te hace sentirte pues orgullosa de lo mismo. Tenemos una parte de atención a la salud básica, pero también a la salud mental. De hecho, ahorita que en Estados Unidos ha habido un problema de sarampión, estamos apoyando como país en el tema de las vacunas y que la gente entienda la dificultad que se tiene y que tengas la prevención. Y luego tenemos la parte de salud mental. Hemos trabajado con aliados a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, Europa y América Latina para poder atender la salud mental de la población. Desde el COVID esto aumentó como una necesidad, y luego en Europa, en el invierno, la gente por la falta de vitamina D entra en procesos de necesidad de atención. Tenemos también la parte de deportes y una parte que también se crea nueva, que le llamamos VAIPOIMES, que es atención a los grupos originarios. Entonces, el instituto atiende toda esta diáspora que está fuera de nuestro país, y lo hace a través de estas ventanillas y vincula con los 3 niveles de gobierno y a través de una cosa que le llamamos Red Global, que tenemos gente de investigación, academia e innovación para que se vinculen unos con otros a favor de potencializar el capital mexicano fuera del mundo. Y creo que ese también es un soft power, por decirlo así, de México, el tener una diáspora tan grande, porque es una influencia no solo económica, pero también cultural sobre otros países. Por ejemplo, Tailandia tienen el tema de la comida, la diplomacia a través de la comida, tienen el certificado Blue Elephant, que los que lo tienen son auténticos restaurantes tailandeses. Uh-huh. Y bueno, las novelas, pues a mí me ha tocado viajar a algunos países, bueno, en su momento por trabajo de consultor, que se tardan como 10 años en llegar las novelas allá, en el este Europa o África. Y te preguntan por las actrices, los actores de acá, que pues, vaya, lo que veía mi abuelita o mis tías, ¿no? Así es. Entonces, creo que esa parte es importante. Corríjame si estoy mal. O sea, hablando del principal socio comercial que tenemos, son 12 millones con pasaporte y 40 con ascendencia mexicana. Tenemos 36, casi 40, ¿no? De los cuales 26 son, tenemos 10 que son mexicanos de nueva generación, por llamarlo así, de primera generación. El resto son segunda y tercera generación, y tenemos 4 millones que no tienen papeles. Y creo que eso es bien importante mencionar, o sea, cómo toda esa gente, compañeros mexicanos que viven allá, aportan a la vida económica, obviamente de México a través de las remesas, sí, pero también obviamente del país vecino, ¿no? Y creo que con este fenómeno que hay una migración de retorno, digo, sin entrar en un tema político que está bien, está mal, es complejo, que está regresando mucha gente, creo que es importante hacer la mención. El tema migratorio a veces lo vemos, o hay quien lo ve como algo malo, que no quiero que lleguen, que me van a quitar mi trabajo, etcétera. Pero curiosamente mucha esa gente, sobre todo mexicanos que regresan a Estados Unidos, pues venden su casa, venden su carro, y todo ese dinero que tienen, vienen acá y lo vienen a invertir. Bueno, ponen un negocio, ponen una casa. Les platico algo que me tocó hacer como legislador. Yo soy economista del UDEM. Mi tesis de licenciatura le hicimos un artículo académico y fue sobre la migración de retorno y sus efectos en el emprendimiento en México. O sea, encontramos que los migrantes de retorno, particularmente en el norte de México, son más propensos a poner una MIPYME, ¿no? Y ya como diputado y presidente de la Comisión de Economía, pues hicimos una modificación, Ley de Fomento de la Inversión, que ya está publicada,
la parte que va a la ley de fomento a pymes está apenas por subirse al pleno, ya se aprobó en comisiones de manera unánime, pero justo va un poco, creo yo, en sentido de reconocer y apoyar a esta comunidad que no está regresando ni a quitarnos los trabajos, ni a ser un estorbo, sino, o sea, traen dinero porque vendieron todo, dejaron todo ya, y vienen a invertirlo y vienen a generar negocios con lo que aprendieron allá. De varias cosas que creo que se vuelven importantes para romper mitos, ¿no? El primer mito que hay con respecto a los mexicanos que viven en Estados Unidos es que no pagan impuestos. Y hablemos de esta parte, ¿no? Tú llegas a Estados Unidos y lo primero que hacen es subirte a la báscula. ¿Sí? No para pesarte, sino para que pagues impuestos. Sí. Sacas una cosa que le llaman el ITIN y el ITIN te hace pagar impuestos. No importa si vienes con papeles o sin papeles. Entonces, este es el primer mito que rompemos. Los mexicanos y mexicanas que llegan a Estados Unidos a laborar, con documentos, sin documentos, pagan impuestos. Número 2, no todo mundo está en la construcción, en el campo o en los servicios. Tenemos mexicanos y mexicanas que tienen grandes posiciones en empresas como CEOs y que han hecho grandes diferencias a través de la academia con doctorados, etcétera, etcétera. Y los estados, es más, es California, Texas e Illinois, son los 3 estados donde más producto y donde miles de millones de dólares se generan a partir de la aportación de mexicanas y mexicanos en el exterior, en los Estados Unidos. Y algo que se vuelve fundamental también aquí, que lo comentabas ahorita y lo voy a vincular. Ahora que venía esta parte de lo bien organizado que están y de que están entendiendo que tienen un poder importante quienes tienen la doble nacionalidad, es con este cobro que se les quiso hacer con las remesas. Hay un tratado, hay un acuerdo entre México y Estados Unidos de no doble tributación. El gobierno mexicano a través de la diplomacia hizo lo propio, más los mexicanos en Estados Unidos se organizaron para no tener, para decir, espérame, no me cobres el 5% que estabas queriendo cobrarme. Lo bajaron al 3%, luego finalmente quedó en 1% y solamente para recursos en efectivo. ¿Qué es esto? Que te están invitando a la formalización de la economía y esto es bueno para todos y todas. Pero como bien dices, traen lana. ¿Por qué? Porque han ahorrado, porque trabajan y por todo lo demás. Pero otro mito más y entro al punto vinculante con lo que decías. Desde la llegada de Andrés Manuel al gobierno de la República, la población que ha estado en Estados Unidos mexicana ha disminuido en un 7%. Contrario a lo que se cree o lo que nos dicen, 7%. Y ahora me voy en esto. Hay temas que estamos trabajando ahorita. Tenemos también una ventanilla de inclusión financiera. Y en esta ventanilla estamos trabajando y copiando modelos que vinieron en el pasado para lo que le llamamos coinversión migrante o apoyar a que ellos puedan abrir. Y aquí lo comentábamos antes de entrar al estudio, la importancia que tiene que podamos retomar tu tesis para poder decir cómo a partir de lo que estamos haciendo como modelo, que ahorita lo hace de alguna manera ya Zacatecas y Aguascalientes, para esta parte de la coinversión, para apoyar a los que retornan o quienes están allá y tienen familiares aquí, a abrir negocios de MIPYMES. Exactamente, a ver, yo creo que ahorita que hablamos del tema de las remesas, al final el mexicano, por los valores que tenemos, somos muy solidarios, muy cercanos a nuestras familias y al final el que manda para apoyar a sus familias a México lo va a seguir haciendo. Entonces, desde una perspectiva de Estados Unidos, qué bueno que se logró hacer este acuerdo, pues a ellos también les conviene que esos mexicanos allá sigan teniendo más en su bolsa, porque ¿en qué lo van a gastar? Pues lo van a gastar en productos y servicios de Estados Unidos. 80-20, 80 gastan allá, 80%. Exactamente, porque aparte la vida no es nada barata, ¿verdad? Ni la comida, ni menos la vivienda. Entonces, creo que esa parte es importante, el entender que es una relación simbiótica donde los dos ganamos al final. Y creo que en este contexto, ahorita que hablábamos también del tema comercial, sin salir un poco del tema migratorio, pero hoy México está en una posición como plataforma de exportación a Estados Unidos mejor que el resto del mundo. Totalmente. Y creo que justo el tener esa posición, que todos han tenido aranceles, todos los países del mundo, pero México es el que menos y el que mejor nos ha ido, junto con Canadá. Entonces, ahora que está toda esta polémica de que ya no quieren a los emigrantes de la India con la visa H1 que les van a cobrar $100,000 por persona, etcétera,
pues al final las industrias de Estados Unidos, de la principal economía del mundo, tienen una necesidad de trabajadores, pero no me refiero a trabajadores, como comentábamos ahorita en la construcción y eso, sino también trabajadores capacitados. Y es más factible que haya un intercambio entre México y Estados Unidos en ese tipo de cuestiones de recursos humanos, a que lo tengan con alguien de otra parte del mundo. Pues ahorita yo creo que tocas un tema, sí como tal, por muchos motivos sería, ¿no? Y aquí es donde viene la parte importante para decirle a todos los jóvenes, sí, la necesidad que tenemos de estarnos capacitando constantemente y entrar en esquemas de decir, a ver, ¿qué está pasando en el mundo? De hecho, ayer estábamos en una dinámica, en una mesa redonda con gente del consulado de Estados Unidos, con gente del consulado de Canadá y nosotros, y que decían es la diversificación en términos de no conocimiento tan especializado, pero la necesidad de tener el conocimiento y el uso de la tecnología como una herramienta para poder salir adelante hoy. Sin embargo, ahorita como yo creo que Estados Unidos tendrá que hacer muchas valoraciones en términos de cuál es la política que va a decidir en términos migratorios, en términos de todo la parte inclusive económica y en esta renegociación o no del tratado, que de todas maneras vamos a pensar que nos va bien y caminamos por ella, seguimos y se hacen los ajustes que se tienen que hacer. Si dijesen no queremos continuar, tardas 10 años en deshacerlo. Sí, no es una cosa mágica de que mañana se acabó, ¿no? Y esto lo pongo en la mesa porque también tenemos que aprender a captar y entender que no todo lo que se dice es ni se hace, que hay que leer más, hay que irse a fuentes primarias, ¿sí? Y que la vocalidad de las personas a veces, como dicen, mucho ruido y pocas nueces. Pues como aquí en Nuevo León en el Congreso también a veces, pero maestra, otro tema importante, tema de Plan México y regresando un poco a la política económica y social del gobierno. Con estos cambios que hay en el mundo, el gobierno de México ahora quiere que cada zona se especialice en industrias. Nuevo León, la idea es que se especialice en semiconductores, en industrias de alto valor, tecnológicos, que contaminan poquito, que ocupamos eso pues, por el problema de la contaminación, pero también son empleos muy bien pagados donde necesitas personas de universidades muy especializadas como las que tenemos acá. Segundo, esa creo que es importante mencionar ahorita que hablamos de la 4T y la política económica y social. Yo me acuerdo que antes decían, oye, es que Nuevo León no va a aceptar a la 4T porque no representa eso de darle dinero a la gente y andar dando dádivas, etcétera. No representa el espíritu nuevoleonés, pero algo que a lo mejor muchos no saben, si nos vamos a la historia, el Infonavit toma su modelo de empezar a dar casas, etcétera, y esos esquemas de empresas de Nuevo León que empezaron a darle vivienda a sus trabajadores en la cervecería. Totalmente, don Eugenio Garzazada, claro que sí. Exactamente, inclusive temas de servicio médico, pues las clínicas médicas que ponían las empresas. Don Eugenio Garzazada. También. Y luego de ahí también toma el modelo el IMSS. Entonces el IMSS, el Infonavit, muchos de estos esquemas tuvieron influencias fuertes de un perfil empresarial, claro, que tenía la conciencia de que si me va bien a mí y le va bien al trabajador, nos va bien a todos. Y creo que es un poco lo que ha pasado en este gobierno. O sea, a los más ricos, por ejemplo, los banqueros, nunca habían ganado tanto como hoy. Así es. Y a los más pobres, uno, muchos ya no son pobres. Y dos, ese dinero extra que tienen en la bolsa, pues ¿en qué lo usan? Pues en comprar ropa, vivienda, divertirse, etcétera, en lugares que ¿quiénes son los dueños? Pues los mismos compañeros mexicanos que son dueños de las empresas, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante hacer hincapié, mencionarlo. Pero aquí algo que ahorita decíamos que sí, que se aceptan o no, y esto se vuelve muy importante, ¿no? Creo que un mito que se rompe es esta parte con lo que iniciamos la conversación, de que todo lo que pasaría con, ¿no? Y aquí creo que la parte más importante, ¿qué dice la gente realmente? Y la pregunta es, ¿quién es Nuevo León? ¿Sí? Si Nuevo León son 10, son 20, son 30, son 40, son 50, son 100, ¿no? Y creo que si volteamos a ver una población donde tenemos en el área metropolitana cerca de 5 millones de personas, ¿no? Dices, híjole, ¿qué tan diverso es Nuevo León? Creo que Nuevo León, y aquí habría que ver
cuáles son las necesidades que tiene el Estado y a partir de ellas, a partir de estas necesidades, ¿qué es lo que la gente realmente quiere que le resuelvas? La gente en Nuevo León ha sido muy echada para adelante en riesgo político. ¿A qué me refiero con esto? Ya tuvimos al PAN gobernándonos, ya tuvimos al PRI, ya tuvimos un independiente, ahora tenemos a MC, y la gente ha ido probando para ver qué le gusta y cómo le vas resolviendo sus problemas. Y tenemos claridad que en el momento actual no le están resolviendo los problemas que tenemos. Tenemos un problema de contaminación que no nos están resolviendo. Tenemos un problema de movilidad que no nos están resolviendo. Nomás, no tienes que ser... Y 2-3 horas esperando un camión. Nomás sale a las 6 de la tarde y ve la cantidad de gente que está haciendo fila. Y eso le provoca a la gente daño en la salud emocional. Eso le provoca a la gente problemas gastrointestinales, perdón. ¿Por qué? Porque la gente se estresa y luego llegas a la casa y provocan otro tipo de pleitos familiares que no tendrían que estar así porque no tienes el tiempo para esto. ¿Qué otro problema tenemos en Nuevo León? Que aunque el tema de la seguridad va bajando, tenemos todo el tema, somos el primer estado con tema de feminicidios, ¿sí? Es curioso ver, y aquí hay que ver, bueno, ¿por qué? Y tenemos un problema adicional que nos incluye a todos como sociedad, el tema de la violencia familiar. El tema de la violencia familiar tiene que ver con esto. Si yo tengo 3 horas, primero, tengo la temperatura que tengo en términos exteriores, ¿no? Estamos a 38, 40 grados. Hago 3 horas para llegar a mi casa, llego y me dice alguien cualquier cosa, o sea, vengo con un estrés adicional, me siento mal, estoy gastando el medicamento, etcétera. Una serie de cosas en donde tenemos que trabajar y tiene que haber condiciones para que la movilidad se avance y se mejore y no jugar solamente a lo que estamos teniendo como soluciones. Y nomás déjame decir algo porque creo que no podemos dejar de lado esto, el tema del agua. Y cuando me refiero al tema del agua, y voy a hablar de agua y drenaje porque acaba de pasar, salió en un medio de comunicación que teníamos reportes, o sea, eran 5,000 y feria de reportes, y cómo se invierte, no mentiras, problemas de las aguas negras, cómo se invierte, hacia dónde quieren canalizar la inversión. Por esto que tenemos hoy el Mundial, que es un evento importantísimo y donde tenemos que mostrar la mejor cara y aprender de esto para quedarnos con ello, pero la pregunta es, ¿voy a invertir en señalización? ¿O voy a invertir en resolver problemas que te afectan a ti y a mí por el tema del drenaje de aguas negras? Y creo que me regreso al punto primero. La gente en Nuevo León, a mí no me cabe la menor duda, que si la oferta que le ofrecemos como cuarta transformación está lista para dar el paso, porque la doctora aquí tiene una aprobación del 69%, el Nuevo León, sí, el 69%, y por otro lado tenemos no solamente eso, y creo que el gran reto lo tenemos con ustedes como congresistas. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el trabajo que entregan ustedes de buenas cuentas o no para que la gente diga si quiero eso o no? Exactamente. Yo creo que el origen de muchos de estos problemas, aquí yo no me ando por las ramas, es la corrupción. O sea, la gran crisis, todo está conectado: movilidad, seguridad, es la corrupción. ¿Cómo es posible que teniendo en Nuevo León la planta más grande de producción de camiones en Norteamérica, que es Marco Polo, le andemos comprando camiones a China? Porque el moche es más grande y luego estén todos yonqueados. Y así nos podemos ir con cada uno de los temas. Ahorita que hablábamos del tema del drenaje, justo esta semana en el Congreso me tocó hablar del tema, de subir un exhorto pidiendo que rindan cuentas, porque les aprobamos una deuda de más de 2,000 millones que supuestamente iban a utilizar. Ya pasó casi un año, no se han resuelto estas problemáticas, han incrementado. Y es bien interesante porque cuando uno ve qué es lo que le importa a un gobierno, te fijas en qué está gastando el dinero. Sí, ¿le importa la imagen? ¿Le importa la imagen o le importa la gente? A gobierno, y que no se le olvide a la gente, y otra vez, es importantísimo que no te dejes engañar. A este gobierno no ha mostrado que le importas tú como ciudadano. Lo que ha mostrado es que le importan ellos y juegan contigo y conmigo emocionalmente. ¿Por qué? Porque ahora que ya tuve una nueva niña, soy el papá maravilloso, soy el marido perfecto porque le llevo desayuno a Mariana. ¿En qué te sirve y en qué te ayuda a ti
que Samuel le lleve desayuno a Mariana a su cama. ¿Te va mejor en la fila cuando estás esperando el camión? Yo estoy segura que no. Entonces yo creo que aquí... Y hay otro tema, maestra, perdón, no. Y no quiero entrar en un golpeteo, pero es la realidad. La pobreza ha bajado, los homicidios han bajado, el salario ha subido gracias a la Cuarta Transformación. No me cabe la menor duda. Y luego dicen que es por ellos. Digo, no, cada quien tiene su mérito, ¿no? Pero creo que esa parte la gente lo tiene que saber. La gente lo sabe. Y hasta cierto punto lo sabe. Pero creo que hay un reto y hay un tema. Por ejemplo, ahorita que hablábamos del Mundial. El Mundial va a ser 2 meses. A ver, yo soy diputado por Guadalupe y claro que apoyo el tema. Y claro que hay que hacer muchas cosas. Pero hagamos un estudio más profundo. Algunas de las grandes ciudades del mundo que han tenido grandes eventos deportivos han quebrado y han empeorado horrible por proyectos faraónicos alrededor de esos eventos. Río de Janeiro, Atenas. Pero hay otras ciudades, caso Londres, que regeneraron el este de Londres, Stratford, que antes nadie quería vivir ahí. Y hoy son ciudades de alta plusvalía. ¿Por qué? Porque generaron infraestructura social para que pueda usar todo mundo. Por eso hablamos. Yo pregunto, ¿cuántos vecinos van a poder pagar un boleto primero que lo consigan, segundo que lo paguen o al Fan Fest? Nadie. Vamos a... Entonces, esa es la reflexión, como bien decía usted, que creo que tiene que ser cada ciudadano. Estoy esperando menos en el camión. Me siento más seguro. El tema del agua está mejorando, no está mejorando. Y otra vez, porque ¿Por qué? Porque llovió más. No, aquí es maravilloso esta parte donde sale Samuel y dice, ya resolvimos el problema del agua. Ya fue más generoso ahora y le dio el crédito a la naturaleza, ¿no? Pero antes decía, ya resolví el problema, como diciendo, yo hice llover. Híjole, caray, cuidado con eso. No, si sea llover, pues ya mejor por una emprenda de eso. Pues imagínense, los árabes, todos ellos lo van a contratar. Así es. Maestra, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, retomándolo como la primera invitada. Y en algo más que guste comentar, alguna reflexión. Pues nomás digo, agradecer la invitación y decirle a la gente, sí, otra vez, sí, podemos tomarnos fotos y estar muy contentas y muy contentos porque alguien se ve muy bien, pero eso no te resuelve los problemas que tú tienes y hay que pensar bien cuando uno toma decisiones electoralmente hablando. Muy bien, muchas gracias y estamos platicando. Nos vemos en la próxima semana.